sé que mi Cristo vive. En la palabra de Dios, la Biblia, hay un mensaje para ti, para mí y para toda la humanidad, el Evangelio de Jesucristo. Certeza es la razón, la existencia. Certeza es el alfa y omega. Un mensaje para ti. Todas las semanas, en este canal de radiodifusión cristiana, Luz a las Naciones, un estudio expositivo de la palabra de Dios, edificando sobre el verdadero fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Que ni lo alto ni profundo. Síguenos en directo o en cualquiera de nuestros canales y recuerda que Dios tiene un mensaje para ti. Que Dios os bendiga y edifique a través de su palabra. Amor de Dios, certeza, yo sé que mi Cristo vive. Certeza, para Él no hay nada imposible. Certeza, es la razón, la existencia. Certeza, es el alfa y omega. Un placer saludar de nuevo a los oyentes de Radio Luz a las Naciones en nuestro programa de estudio bíblico semanal titulado Un mensaje para ti, programa en el que juntos estamos estudiando en una forma sistemática y expositiva la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, tratando de extraer el significado gramatical, por supuesto, tratando de comprender la intención espiritual del autor, el Espíritu Santo por la mano, por la pluma del apóstol, del contenido de esta epístola conocida como una de las mayores, una epístola larga que tiene 16 capítulos y que es la primera escrita de las, como digo, conocidas como mayores, primera y segunda de Corintios, Romanos, escrita en el año 55 después de Cristo por Pablo en su tercer viaje misionero desde Éfeso y establecida unos 3 años aproximadamente antes en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Bueno, podemos ver que ya hemos llevado a cabo la transición inmediata a lo que es la introducción, la salutación, esta acción de gracias por parte del apóstol, y ya nos hemos introducido a la razón por la cual se escribió la epístola y que evidentemente ya nos mete de lleno en el cuerpo epistolar, ¿sí? Bueno, en esta estructura de esta carta y en los argumentos que ocupan al apóstol Pablo en su razón de escribir a esta iglesia, hay en cierta manera un triple propósito. Bueno, primeramente nos introduce, por supuesto, al cuerpo epistolar. Después nos deja muy claro la naturaleza del problema que él va a abordar primeramente y a la vez la fuente de la información que él posee al respecto. Y evidentemente ya también muestra una intención, actúa apologéticamente, ¿sí?, en cuanto a una defensa de todo aquello que tenía que ver con la cuestión de su propia autoridad apostólica, en contraste con las actitudes equivocadas de algunos de los responsables dirigentes de esta iglesia tocante a sus praxis, a sus actitudes y a lo que aquí estamos tratando, las divisiones, las desavenencias, las disensiones, las contiendas y asuntos que evidentemente tienen connotaciones feas y terribles, con consecuencias malas para aquellos a quien el apóstol
estaba interesado. Bueno, hemos podido ver cómo el apóstol en el versículo 10 no varía su ternura ni su corazón. Vamos a leer, dice así: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, cismas, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Aquí la misma mente es entendimiento y el mismo parecer es propósito, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Esto es una palabra importante que nos habla de violencia, de lucha fuerte, intensa. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. 4 partidos, 4 facciones. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Bueno, como hemos dicho, estamos en una transición que ocurre inmediatamente después de lo que es la introducción, la acción de gracia de esta epístola. Entonces podemos ver que él está usando este ruego, un ruego que no tiene una obligación legal, evidentemente, sino que es una forma bastante común en la forma de dirigirse a otros en los tiempos en los que Pablo escribía. Evidentemente, esto lo podemos ver en la primera epístola de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Dice así: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Podemos ver que estamos ante la misma fórmula de presentarse o de dirigirse a la Iglesia. Por lo demás, hermanos, aquí tenemos este término, hermanos, y aquí tenemos también el verbo os rogamos, acompañado del verbo exhortar. Dice también en esta primera epístola, en el mismo capítulo, en el versículo 10, dice: pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. La misma epístola, capítulo 5, versículo 14, dice: os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Bueno, podemos ver que cuando Pablo trata de presentar una declaración de intenciones, algún tipo de consejo, algún tipo de enseñanza que debe de ser desarrollada, que debe de ser aplicada en el propio ejercicio de la vida y de la fe cristiana, podemos ver que siempre o casi siempre va precedida de este ruego y evidentemente de la expresión hermanos. Por lo tanto, esto también debe de ser muy significativo para aquellos que hoy también, pues en la Iglesia tenemos que dirigirnos a otros o tratamos de corregir algunos asuntos. Es tener también este tipo de corazón, este mismo corazón que tenía el apóstol a la hora de dirigirse, aun sabiendo que aquello que estaba presentando tenía en esencia una absoluta contradicción y mucha agresividad en cuanto a su propia autoridad apostólica. Aquí se estaba poniendo en tela de juicio y se estaba cuestionando la autoridad apostólica de Pablo. Pero Pablo no lleva a cabo esa defensa del mismo en una manera orgullosa o soberbia, sino todo lo contrario. Él trata de mostrar quién es, fundamentado en lo que Dios representaba
y era en su propia vida. Su testimonio era el argumento principal para poder dirigirse a esta iglesia. Bueno, en esta epístola él vuelve a repetirlo en el capítulo 4, versículo 16, dice: por tanto os ruego que me imitéis. Está dirigiéndose a los mismos hermanos. Y en el capítulo 16, versículo 15, también está diciendo: hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Por lo tanto, podemos ver que aquí este término hermanos adquiere sentido, y realmente Pablo muestra y asienta no sobre el nombre de Pablo, sino sobre lo que vamos a leer después, que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es sobre quien el apóstol asienta este ruego, por lo que Cristo significa para esta iglesia, por lo que Cristo significa para cualquier cristiano, independientemente de los tiempos donde haya vivido. La autoridad de la iglesia es Jesucristo, y todo ruego y toda acción debe de ser hecha en el nombre de aquel que es la cabeza, que es el Señor de la iglesia. Entonces, es ahora que el propio apóstol va a tratar de acentuar, como hemos dicho en el último programa, la razón por la cual él va a pedir que hablen una misma cosa, que tengan una misma mente, que tengan un mismo parecer. Por lo tanto, no estamos hablando de una exigencia, sino estamos hablando de aquello que debe de ser una respuesta, no a un asunto de carácter legal, sino a la propia gracia que se encuentra en Jesucristo. Recordamos el verso 4 del primer capítulo, donde Pablo asienta su agradecimiento. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Por lo tanto, queridos oyentes, queridos hermanos, no podemos esperar otra cosa de la gracia que una conducta que esté adecuadamente a la altura de esta gracia, que sea digna de esta gracia. Es muy triste cuando podemos observar personas, o cuando en nosotros mismos, ¿verdad?, observamos actitudes que se olvidan de este énfasis cristológico que estamos haciendo aquí en este contexto que estamos estudiando. Debemos de enfatizar mucho más a Cristo en nuestra mente, en nuestro pensamiento, en nuestras conductas. No podemos únicamente ver a Cristo cuando estamos estudiando la Biblia y después olvidarnos en el desarrollo de nuestra vida, entre las personas con las que convivimos, en nuestra familia, en la iglesia, aún en aquellas personas, como dice Pablo, que dice los de afuera, también deben de ver nuestro testimonio cristiano. Debemos de ser cristocéntricos, debemos de darle al Espíritu Santo el lugar correcto para que Él enfatice siempre a Cristo en todos nuestros pensamientos y acciones. Y está claro que estos hermanos que habían sido asentados por esta gracia, que habían recibido de Dios, esa gracia que fue dada en Cristo Jesús, sus conductas estaban muy lejos de esta gracia, y eran conductas divisorias, con carácter de disensión. No tenían una misma mente, no tenían un mismo parecer. Y no estamos hablando de que la diversidad sea mala, todo lo contrario. No estamos hablando con un pensamiento sectario. Es evidente que en algunos asuntos va a haber diversidad de opiniones, muchas veces irrelativos a la propia administración y economía de la Iglesia. Pero es evidente que en aquello que tiene que ver con Cristo no podemos tener división, ya que Cristo, como bien dice, no está dividido y no hemos sido bautizados ni pertenecemos a nadie
en el sentido de hombres, sino únicamente somos de un dueño, estamos casados con uno solo, y este dueño y este esposo es Jesucristo. Por lo tanto, a Él le pertenecemos, y todo lo que es relativo al énfasis que estamos tratando de explicar y de mostrar con la importancia que tiene, siempre debe de ser cristocéntrico y siempre debe de ser un énfasis que nos lleve a mostrar el carácter de Cristo. Por lo tanto, aquí podemos ver en la acción de gracias una cristología absolutamente clara y da sentido al ruego. Por lo tanto, podríamos mencionar también la segunda epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6, dice: pero os ordenamos. Aquí tenemos también, en cierta manera, un consejo, aquí tenemos una exhortación en una manera imperativa, hermanos, pero aquí vemos el término hermanos, y esta orden no está fundamentada por la apetencia o por la voluntad o sencillamente porque a Pablo le place, sino sencillamente se fundamenta otra vez, tiene un énfasis cristológico en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre Él es el punto de partida en el significado y en la intención de todo lo que queremos enseñar a otros, y a la vez en todo lo que evidenciamos a través de nuestra vida, y a la vez también todo lo que recibimos de otros. Si no lleva este énfasis, pues yo creo que no debemos de aceptarlo, es más, debemos de rechazarlo. Y bueno, en este contexto que vamos a leer de este versículo de la segunda epístola de Tesalonicenses, dice que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Por lo tanto, la enseñanza que recibieron del apóstol era una enseñanza principalmente y fundamentalmente cristológica. Entonces, creo que esto es lo que aquí se nos está tratando de enseñar, y entonces ahora ya somos introducidos a la razón del ruego, que es mostrado, y aquí tenemos una palabra en nuestro castellano, es ¿qué? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Bueno, este término que funciona como un complemento del verbo nos enseña lo que aquí el apóstol Pablo nos quiere decir. O sea, no es un concluir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sin más, no habría entonces razón para poder exponer esto, sino que ahora mismo vemos la razón por la cual ruega a sus hermanos en el nombre del Señor Jesucristo. Y ese ruego pues va acompañado de esta cláusula, que es este que da sentido y que funciona como un complemento del verbo, y que domina en cierta manera los tres verbos que siguen. Son evidentemente hablar una misma cosa, que no haya divisiones entre vosotros y que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Entonces diríamos así: por lo tanto, os ruego que, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, habléis todos una misma cosa, es decir, que no haya entre vosotros divisiones, sino más bien que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Bueno, como hemos dicho, esa misma cosa está relacionada con Jesucristo, y a la vez esta misma cosa está relacionada con esa misma mente y con ese mismo parecer, pero no relativo a una diversidad de opiniones en asuntos de la vida o incluso en pensamientos que tenemos la libertad y que muchas veces no atentan contra la unidad de los hermanos en Cristo Jesús, sino en el propio asunto que él después nos va a explicar en el contexto a partir del versículo 18 de este primer capítulo y hasta el versículo 23 del tercer capítulo. O sea, es
todo aquello que pertenece a la naturaleza fundamental del Evangelio, todo aquello que pertenece a la sabiduría de Dios expuesta y presentada a través de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, la palabra de la cruz con la que comienza el versículo 18, esa palabra que es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan. Y Pablo aquí ya presenta la primera persona del plural con el pronombre es a nosotros, lo cual él está hablando de sí mismo y está hablando también de esta iglesia a quien él se está dirigiendo. Es poder de Dios, es salvación. Entonces, en esto es donde tenemos que tener una misma mente y un mismo parecer. Bueno, tenemos un ejemplo muy claro en el capítulo 2 de la epístola a los Gálatas, donde claramente Pablo y Pedro tienen una diferencia de opinión. Y en ningún momento esto contradice ni daña los principios fundamentales de la naturaleza del Evangelio. Entonces, lo que Pablo reprende a Pedro es aceptado por el propio Pedro, lo entendemos porque no tenemos razón para pensar diferente, y así nos recoge el propio apóstol en la epístola que escribe a la iglesia de Galacia entre los versículos 1 y 10 del capítulo 2. Dice: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé. Llevaba también conmigo a Tito, pero subí, dice, según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Bueno, aquí podemos ver que Pablo ya está presentando, ¿sí?, el propósito por el cual él fue apartado, él fue llamado, y es el mismo propósito, evidentemente, que los judíos, que los apóstoles, que aquellos que tenían la reputación en Jerusalén, les presenta que él va a predicar el evangelio a los gentiles, a la incircuncisión, en la misma manera que estos apóstoles, estas columnas de la iglesia de Jerusalén, van a presentar y a predicar el evangelio a los judíos. Podemos ver que a partir del versículo 11, después de haber tenido un acuerdo con estas columnas, con Pedro, con Juan y con Jacobo, ellos le dan la mano en señal de compañerismo y le sugieren que se acordaran siempre de los pobres, lo cual el propio apóstol dice: procuré con diligencia hacer a lo largo de su ministerio. Pero cuando llegamos al verso 11 dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Bueno, esto es una diferencia. En este momento Pablo no está de acuerdo con cómo Pedro se está comportando, porque su conducta evidentemente atenta contra los principios fundamentales del Evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, en este caso, la acción en la cual el propio Pablo actúa es correcta. Él no puede tener en este momento la misma mente y el mismo parecer, ni hablar la misma cosa, porque la propia conducta les está separando. Y aquí podemos entender algo que es muy importante. Evidentemente, como bien nos enseña Santiago, no puede una fuente producir agua que no sea del carácter y de la naturaleza relativa a esa fuente. En muchos casos, cuando la conducta que estamos observando, hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga, bueno, entonces nos damos cuenta que la higuera no puede producir aceitunas o la vid higos. Así tampoco ninguna fuente puede producir agua dulce, agua salada y agua dulce.
Entonces no puede producir de una misma boca la bendición y la maldición en cuanto a una conducta que claramente manifiesta una oposición a los principios fundamentales del Evangelio. Y es lo que estamos diciendo. Pablo está dejando muy claro que esa misma mente, ese mismo parecer son relativos a la uniformidad tocante a la naturaleza fundamental del Evangelio, que es el propósito de Dios, la sabiduría de Dios evidenciada por la muerte y la resurrección de Jesucristo. La sabiduría que Dios evidenció en la cruz, donde su Hijo murió y donde consumó la obra sobre la cual está fundamentado todo el propósito eterno de Dios desde antes de la fundación del mundo y hasta el estado eterno de las cosas. En este caso, Pablo está viendo que la conducta de Pedro no está a la altura de la naturaleza del Evangelio. Por lo tanto, aquí Pedro está produciendo un desgarro, una rotura en aquello que realmente tiene que estar unido en una mente y en un mismo parecer. Y es aquí donde el propio Pablo entonces se dirige a su hermano Pedro. Dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, todavía no habían llegado los de la circuncisión, los de carácter judío fundamental. Él estaba entre los gentiles, pero después que llegaron ellos, se retraía y se apartaba, evidentemente mostrando un desprecio a quienes realmente ya eran objeto de la gracia y de la misericordia de Dios por el Evangelio que Pablo predicaba, y mostrando un carácter hipócrita. Entonces, en su propia simulación, es muy curioso lo que aquí estamos apreciando, aquí en su propia simulación, pues Pablo lo que estaba era arrastrando a otros a una actitud de hipocresía. O sea, esta simulación estaba envolviendo el corazón de los otros creyentes al punto de que hasta el propio Bernabé, que estaba con Pablo, estaba siendo afectado. Bueno, me parece que esto es un texto que ilustra y a la vez nos muestra la importancia de lo que el propio apóstol nos quiere enseñar aquí. Una actitud en una misma mente y en un mismo parecer, comprendiendo el ruego tocante al Señor Jesucristo, la autoridad, nos debe de llevar a concordar y a coincidir en aquello que tiene que ver, evidentemente, con la naturaleza fundamental del Evangelio. Pero tenemos que tener cuidado cuando entendemos esta unidad, ya que esto no es una unidad fanática, esto no es una unidad sectaria, esto no es una unidad humana, sino realmente esto es una unidad que ha sido bien llevada a cabo por la acción del Espíritu Santo. O sea, todos los creyentes, como bien nos enseña el apóstol, han sido bautizados por un mismo Espíritu, en el cuerpo de Jesucristo. Todos formamos parte del cuerpo de Cristo basados en una misma y única experiencia. Por lo tanto, en este sentido tenemos que estar unidos. Los argumentos que nosotros expresamos son producidos y proceden, como digo, de un énfasis principalmente cristológico y de una vida principalmente cristocéntrica. El propio apóstol nos enseña en el capítulo 4 de la epístola a los Efesios, donde dice claramente, verso 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. O sea, esta unidad es obra del Espíritu, no es una unidad carnal y humana, en el vínculo de la paz, donde nos habla de un Señor, donde nos habla de un Espíritu y donde nos habla de un Dios y Padre de todos. En la misma manera, Pablo nos lo va a enseñar en el capítulo 12 de esta epístola que estamos estudiando. También habla evidentemente del mismo Espíritu, del mismo Señor y del mismo Dios, relativo a los dones que el Espíritu ha repartido
como a Él le ha placido para la edificación del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, cuando nosotros estamos viendo estas cosas, debemos de ver que esta unidad no es el resultado de un concluir o de un coincidir o tratar de poner de acuerdo a diferentes personas sobre un mismo parecer que no sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en este sentido, la diversidad es necesaria. En muchos casos hasta hay asuntos que claramente contradicen la naturaleza de nuestro cristianismo y debemos de corregir, como Pablo tuvo que corregir a Pedro, alguien que le precedía, digamos, en años, en el sentido de autoridad y de quien la propia palabra nos enseña que antes que Pablo ya Pedro tuvo una revelación del Evangelio predicado a los gentiles, aunque sabemos que el apóstol de la incircuncisión ha sido Pablo. Bueno, queridos oyentes, estamos llegando al fin de nuestro programa y espero haberles edificado y espero que tengan paciencia, porque a veces es necesario quedarnos un poquitín en algunos versículos. A veces podemos avanzar, a veces tenemos que retroceder un poquitín, pero solamente con la intención de dejar más claro lo que estamos estudiando juntos. Yo no les digo ni les hablo nada que yo me invente. Yo tengo que aprender juntamente con ustedes, juntos tenemos que aprender del Señor. Recordamos que la unidad de la Iglesia está fundamentada en la unidad del Padre y del Hijo. Esto no debemos obviarlo, que sean uno como tú y yo somos uno, y que esta unidad pueda producir que hablemos una misma cosa tocante a la naturaleza fundamental del Evangelio, que no haya divisiones relativas a la naturaleza fundamental del Evangelio, que estemos perfectamente unidos, catártizo, ¿sí? Que nos acerquemos en un mismo entender y en un mismo propósito en la naturaleza fundamental del Evangelio. Por lo tanto, queridos oyentes, mi consejo en este programa es que en nuestra vida tengamos evidentemente fundamentos esencialmente cristológicos y evidentemente que el desarrollo de nuestra vida, que nuestros pensamientos huyan de aquello que es egocéntrico y vengamos a ser siempre cristocéntricos, donde la palabra de Dios exalta a Jesucristo y donde esa palabra es también una autoridad en la Iglesia junto con el Hijo, que es el Señor, la cabeza de esta Iglesia. Que Dios les bendiga y les espero en el próximo programa. Certeza, yo sé que mi Cristo vive. Hasta aquí nuestro programa de hoy, un mensaje para ti. Si te gustó, si estás interesado en conocer más a Dios y saber más de su palabra, llámanos. 968-117-107 es el teléfono de Radio Luz a las Naciones. Si no tienes una Biblia y quieres conseguir una, te enviaremos sin compromiso un ejemplar de la misma. Puedes descargar este programa o volver a escucharlo en la página web de Radio Luz a las Naciones, www.fmradioluz.com. Recuerda, Cristo está cerca. Todos los sábados hay un mensaje para ti. No te lo pierdas. Que ni lo alto ni profundo, ni la muerte